¿Por qué la sangre es importante en la Biblia? Yo quiero mencionar algo como una introducción. Desde Génesis, voy a ir haciendo historia, encontramos la mención sobre la sangre. Y también hasta Apocalipsis, es decir, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento se menciona la sangre. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 2 que Dios hizo al hombre y a la mujer y los puso a labrar en el huerto del Edén. ¿Sí? ¿Todos estamos, hermanos? ¿Recuerdan esto? En el capítulo 1, versículo 26, Dios está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hay una palabra en hebreo para mencionar a Adán o el primer hombre. ¿Y qué significa Adam o Adam en hebreo? Sencillamente significa hombre. Entonces, Adam o Adam significa hombre. Y esta palabra también se puede traducir como rojizo, se puede traducir como ser humano, como persona, o también se puede traducir como mostrar sangre. Pareciera ser que la tierra era roja. Pareciera que el barro se pudiera ver como si fuese rojo. Entonces, la palabra Adán o Adam o Adam en hebreo, más bien la palabra hebrea Adam o Adam, significa hombre. Se ha castellanizado por la palabra Adán. Y la palabra Adán significa, ¿qué dijimos? Hombre. Y se traduce también como rojizo, como persona, como ser humano. Pero hay otra palabra que yo encontré y es la palabra Adamé. Adamé, que significa también tierra. Y se puede traducir también como rojizo, barro, se puede traducir como tierra o también en algunos casos en la Biblia como agricultura. Hay otra palabra de la misma familia semántica y es Damá. Adam, Damá, Adamé, Damá. Y Adamá en hebreo significa semejanza. Cuando dice la Biblia, y que vamos a hacer al hombre a nuestra semejanza. Semejanza. Aquí vemos Damá, que puede significar comparar, pensar. Y un hijo de un padre, un hijo de sangre, un hijo biológico, es semejante a su padre, porque trae la misma sangre. Hay otra palabra que ya no lleva acento, es dama. Dama en hebreo significa sangre y se relaciona con Adam o Adam. Adam, Adamé, Damá, Dama. Dama significa sangre, la que corre por nuestras venas. También significa lo que se mueve por delante y por detrás. Hay otra palabra de la misma raíz semántica y es Edom. En hebreo significa rojo y es el nombre que se le dio al hijo de Isaac, Esaú, porque este es el nombre que se le dio, rojo o rojizo. Y significa también como si fuera el color de la sangre. Color de la sangre es rojo. Entonces también significa Edom, color de sangre.
Hay otra palabra que también se acentúa como dama y significa silencio. Cuando se derrama la sangre de un hombre o de una mujer o de un animal, hay un silencio. Esa persona nunca más ya habla. Y eso significa dama, significa silencio. Y la Biblia nos menciona por primera vez en Génesis capítulo 3 la mención de la sangre. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron por desobedecer a Dios, por no creerle a Dios, por pensar que Dios era malo, por pensar que Dios no les iba a dar lo mejor, porque esa es la mentira más grande del diablo, que nos induce a pecar. No, Dios no te quiere, Dios no te ama, Dios no te va a conceder lo que tú necesitas y lo que tú deseas. Por lo tanto, pues ya, hazlo. Entonces, por eso ¿por qué va a la prostitución? ¿Por qué adultera? ¿Por qué fornica? Porque él dice, es que yo no tengo felicidad, yo no tengo satisfacción, es que Dios no me da lo que yo necesito, es que yo necesito amor, es que yo necesito cariño. Y entonces el diablo dice, ya ves cómo Dios no te puede dar eso, entonces ve, te lo va a dar otro. Y por eso alguien no espera. Dice, yo no puedo ya esperar lo que Dios me va a dar. Mejor el diablo me está ofreciendo y pues sí, porque cualquiera que pase por ahí me voy a ir con él porque yo no le creo a Dios. Esa es como una de las razones por las que pecamos, porque pensamos que nuestro placer, nuestra felicidad, nuestras necesidades, Dios no las va a suplir. Y entonces tenemos que hacer nosotros nuestra lucha y hacerle caso al diablo. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva pensaron, Dios es malo, Dios no quiere que conozcamos el bien y el mal, Dios no quiere lo mejor para nosotros. El diablo nos está diciendo que hay una manera de obtener eso. Y ellos no creyeron la orden de Dios, no obedecieron a Dios, no amaron a Dios y pecaron. Cuando ellos pecaron, la Biblia dice que entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. El pecado se representa para un cristiano como desnudez. Un cristiano desnudo es un cristiano que está en pecado. Por eso dice Apocalipsis capítulo 3, dice, yo te invito, porque si tú crees, le está diciendo a la iglesia de la Odisea, eres rica, que no tienes necesidad de nada. Yo te quiero decir que eres pobre, estás ciega, estás desventurada, estás desnuda. Compra de mí colirio para que tus ojos vean y también para que te vistas tu ropa con lino limpio y fino. Entonces, cuando la Biblia dice que nos vistamos de ropas blancas, está diciendo que hagamos obras de justicia. Y entonces el pecado se representa en la Biblia como desnudez. Un cristiano desnudo, espiritualmente hablando, es un cristiano que está en pecado. Un cristiano que está en vestiduras es un cristiano que está en justicia. Entonces Adán y Eva se encontraron, se dieron cuenta que estaban desnudos y quisieron hacer su esfuerzo humano de cubrir su desnudez. Pero esa desnudez delante de Dios no se cubría con hojas de higuera. Entonces, nuestros pecados no se pueden quitar con nuestros esfuerzos humanos. Así que Dios bajó, los buscó y hizo algo muy hermoso. Sacrificó un animal. Y para eso, cuando hay sacrificio, hay derramamiento de sangre. Porque dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, Dios tuvo que derramar la sangre de un animal y esa sangre fue prácticamente como la vida para proteger la vida de ellos, la vida por la vida. Y entonces la Biblia nos menciona
que la sangre que se derramó de ese cordero, fue posible entonces que se anunciara que ellos necesitaban dar la vida, necesitaba que alguien diera la vida por ellos, porque vamos a ver más adelante respecto a la sangre. Entonces, la primera mención es cuando Dios tiene que sacrificar un animal y la piel o las pieles, yo a veces siempre pensaba que era un cordero, pero pudo haber sido uno o dos más. Y con esas pieles cubrieron la desnudez, o se cubrió la desnudez de Adán y de Eva. La segunda mención la encontramos en Génesis 4, cuando la Biblia nos dice que Dios vio la ofrenda de Abel, le agradó mucho mejor que la ofrenda de Caín, porque Abel lo hizo en obediencia a Dios, en fe, trayendo animales gordos, perfectos, y entiendo yo que los ofreció en sacrificio. Abel entendía que tenía que haber un sacrificio, un sustituto para ofrecerse a Dios. Así que Caín se molestó porque Dios no aceptó su ofrenda. Y un día en el campo, cuando estaban solos Caín y Abel, Caín se levantó y mató a su hermano y derramó la sangre. Y Dios estaba diciendo, no clama la sangre de él. Y vemos más otra mención durante el diluvio. Capítulo 9, si me acompañan, capítulo 9 de Génesis. Entonces vemos, Dios le está dando una nueva instrucción a Noé. Vamos a leer este versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La carne con su vida, la sangre es la vida. Ese sería como la frase con la que hoy vamos a reforzar este estudio. La sangre es la vida. Y por eso Dios dice, la sangre con la carne, más bien, dice la carne con su vida, o sea, la carne con su sangre no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. O sea, tu vida por esa vida, tu sangre por esa sangre. Si tú derramaste sangre, entonces tu sangre deberá ser derramada. Si tú le quitaste la vida, a ti se te va a quitar. Vida por vida, sangre por sangre. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Es decir, hasta Dios va a demandar la sangre que comimos de un animal. Y de mano del hombre, de mano del varón de su hermano, demandaré la vida del hombre. No solo la sangre del animal, la sangre de un ser humano. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada también. Porque a imagen de Dios, otra vez, Damá, a semejanza de Dios, es hecho el hombre. Entonces, sangre. Entonces, encontramos en la Biblia la mención, es la tercera vez, sobre la sangre. La sangre es un tejido. La sangre es un fluido diverso, complejo, que contiene diversas células.
que contiene nutrientes, alimento para nuestros órganos, tejidos, células. La sangre contiene oxígeno, tiene anticuerpos que nos ayudan a enfrentar enfermedades. La sangre tiene hormonas y otras sustancias que le dan equilibrio a nuestro cuerpo y mantienen entonces sano y en buen estado nuestro cuerpo. Dios dijo, está prohibido comer la vida. Está prohibido comer sangre. Si usted ha sido invitado para comer sangre con barbacoa, masita, la carne y la sangre, no, a Dios no le agrada. Porque es atentar contra la vida. Porque Dios va a demandarnos esa sangre y va a ser con sangre. Es decir, con la muerte. En un sentido, demandar la sangre significa te voy a quitar la vida. Ok, vamos. La Biblia nos menciona en Levítico, sigue en el capítulo 3, con la misma idea, así como le dijo a Noé, así, ese es en la dispensación del gobierno humano, pues ahora en la dispensación de la ley, fíjese lo que dice el capítulo 3, versículo 17. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, es decir, por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Y parece muy interesante porque cuando dice grosura, tiene que ver con toda la grasa, ¿no? Nada de eso. Ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Se repite en el Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 15, versículos 19 al 21. Hechos 15, 19 al 21. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No vamos a inquietar a una persona que no sea judía para que se haga judía, hable hebreo, coma como los judíos, se vista como los judíos, se case como los judíos, hable como los judíos. No, no lo vamos a judaizar. No. Versículo 20. Sino que se les escriba, y está hablando de nosotros, los gentiles, que se aparten, número 1, de las contaminaciones de los ídolos, es decir, de la idolatría. Número 2, de la fornicación. Fornicación son problemas, desviaciones, asuntos de inmoralidad sexual. 3, de ahogado y de sangre. Por lo tanto, dice el versículo 21, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Es decir, si hay necesidad de que los judíos sepan acerca de Moisés, tienen sus sinagogas. Pero ustedes, los judíos, los creyentes en Cristo, gentiles, apártense de idolatría, de fornicación, de ahogado y de la sangre. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está la prohibición de no comer la sangre. Dios no cambia. Él es el mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y Dios no cambia y por lo tanto es comer sangre está prohibido por Dios. Moronga, rellena, barbacoa, cuando vas a la gente va a los rastros y dice pues aprovechando aquí que está la carne, la sangre fresca y recién salida del toro, me la voy a tomar.
Dios dice no. Ahora, otra mención de la sangre es cuando Dios le está diciendo a Abraham que para ratificar el pacto que Dios había hecho con él. ¿Y cuál era el pacto? Le había dicho, yo te voy a bendecir y tú vas a tener muchos hijos y tú vas a ser bendición para todas las naciones de la tierra. Tu pueblo, tu descendencia será una nación especial. Y para que sean especiales, tú vas a entrar en un pacto y lo vas a confirmar a través de la circuncisión. Y la circuncisión no solo pienso yo en una escisión, en un corte redondo, porque es circuncisión, quitando el prepucio del pene, sino lo que yo, hablando en este sentido de sangre, es tiene que derramar sangre. Si tú vas a entrar en un pacto conmigo, tienes que derramar sangre. ¿Y cómo lo va a derramar? A través de la circuncisión. Y encontramos eso, por ejemplo, regreso a Génesis, cuando entonces Dios manda a Abraham para que todos los de su casa se circunciden. Todos, todos, todos. Todos se circunciden. Capítulo 17. Esa es una señal de pacto. Y es un pacto que Dios está haciendo con Abraham y con su descendencia, con el pueblo de Israel. Todos los varones de tu casa. Todos. Entonces, la circuncisión era el derramamiento de la sangre de el hijo que entraría en un pacto con Dios. Esa sangre declararía que esa persona entraba a ser parte del pueblo escogido de Dios. Siguiente mención, en Éxodo, encontramos cuando Dios iba a libertar a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto, la primera plaga con la que Dios azotó, castigó a los egipcios fue convertir el agua o las aguas del río Nilo en sangre. Otra vez se menciona la palabra sangre. Y el dios Nilo era nombrado como Happy, así como decimos en inglés happy, feliz, nada más que no se escribe igual. Yo lo puedo deletrear J-A-P-I, Happy. Era el dios del Nilo. Y Dios tiene que confundir y derrotar a ese dios pagano de los egipcios, convirtiéndolo en sangre. ¿Qué significa la sangre? La vida, quitándole la vida. Entonces, poner a un río en sangre, es decir, está muerto, está vencido. Ahora, si podemos ver al río Nilo, que está muy grande, el río Nilo sería como el sistema circulatorio de todo el país, la nación de Egipto. Y si usted me acompaña en Éxodo capítulo 7, está la mención de esta plaga, la plaga de sangre. Se convierte, dice el versículo 24, en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río porque no podían beber de las aguas del río Nilo. La sangre es la vida del hombre.
Así que para ellos el río Nilo les proveía la vida, porque con el agua podían cultivar y tener buenas cosechas. Pero ahora el río Nilo está hecho sangre. Y cuando Israel estaba listo, es otra mención, para salir de Egipto, la última plaga, el capítulo 11 de Éxodo, también tiene que ver con la sangre. Es la muerte de los primogénitos. Y Dios dijo que para salvarse de esa plaga era necesario creer la instrucción que Dios había dado. ¿Y cuál era la instrucción? Matar un animal macho. Vean lo que dice el capítulo 12, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y luego dice el versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, vemos aquí que cuál era la instrucción que Dios había dado para ser librado de la muerte, de la plaga de la muerte de los primogénitos. Matar un cabrito, una oveja de 1 año, macho, dice, sin defecto, y derramar su sangre en un recipiente. Y bueno, vienen las instrucciones con hisopo y poner la sangre en los postes y en el dintel de las casas. Eso significa que es la puerta, la entrada. Ahora, yo quiero dar una mención cultural. Los egipcios acostumbraban poner los nombres de sus dioses en las puertas, porque para ellos era protección. Así como hoy la gente pone un ramo o como un manojo, no sé, ¿cómo le llaman? Manojito, ¿cómo le llaman ustedes? De ajos, una palma, no sé, ¿qué más? Una rama ¿de qué? Ayúdenme, ¿qué objetos hay? ¿Qué plantas dicen? De sábila. Y todavía hasta le ponen una cinta roja y lo ponen en la puerta. Todo eso es como una práctica. Se parece a la que los egipcios tenían. Y pareciera que los hebreos habían adoptado, copiado esa misma costumbre de los egipcios. O sea, por tantos años ser esclavos, copiaron eso, pensaron que eso estaba bien. Y entonces Dios les dijo, ustedes tienen que cubrir con sangre los postes y los dinteles. Yo entiendo que por 2 cosas. La primera es para que, como dice la Biblia, cuando el ángel de la muerte pasara y viera la sangre, se pasara de largo. Segundo, para que el golpe final que se le iba a dar a los dioses paganos de los egipcios era con la sangre, para cubrir todo rastro de sus nombres. Está en Éxodo. Y Dios ordenó que a partir de ahí llegan más adelante al monte Sinaí y en adelante, y Dios les dice que tienen que hacer un tabernáculo, tienen que hacer un arca y tienen que hacer un propiciatorio. ¿Qué era un propiciatorio? Un propiciatorio, imagínese un baúl
una caja, pero hermosa, con dos querubines, con las alas y los rostros frente a frente, esa arca, pero había una tabla. Algunos le llaman como una parrilla, una rejilla. Esa tabla, esa rejilla que estaba sobre el arca se llama propiciatorio. Se llama propiciatorio. Y usted ha leído en la Biblia cuando la Biblia nos dice que Jesús es nuestra propiciación. El concepto es muy recurrente en la Biblia, la palabra propiciación. Es la palabra kafar, con K de kilo, kafar, que significa cubrir, purificar, santificar o reconciliar. Y cuando decimos que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, lo que estamos diciendo es que Él cubre, limpia, nos limpia de pecado, nos cubre, y cuando Dios ve la sangre de Cristo aplicada a nosotros, cuando la sangre de Cristo está aplicada en nosotros, entonces Dios se siente por satisfecho. Está pagada la deuda. Y así como la Biblia dice que por medio de la sangre, vamos a decir, que se derramó de esos animalitos y sus pieles cubrieron la desnudez de Adán y de Eva, entonces así la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia de todo pecado. Entonces, hasta aquí vamos a ir como reforzando. Siempre habrá derramamiento de sangre en un sacrificio. 2. La vida del animal o de una persona está en la sangre. Ahora, claro, el ser humano tiene cuerpo. Entonces, el cuerpo, para que tenga vida, necesita sangre. Y si el cuerpo ya no tiene sangre, el cuerpo muere y esa alma sale. ¿Sí? Entonces, realmente nosotros somos seres, le llamamos tripartitos o dicótomos. Tripartitos porque tenemos cuerpo, somos alma y tenemos espíritu. Dicótomos porque por un lado somos seres espirituales y por otro lado tenemos una parte material, física, que es nuestro cuerpo. Entonces el cuerpo hay que cuidarlo, hay que alimentarlo para que la sangre esté bien nutritiva y estemos saludables. La sangre enferma de leucemia, infecciones, parásitos, hace que nosotros nos enfermemos y nuestro cuerpo se debilita. Entonces, la vida está en la sangre. Y por otro lado, la sangre tiene la propiedad de cubrir. Cuando alguien compraba una casa, dice la Biblia, tenían que derramar sangre de un animal y salpicar esa sangre en esa casa. ¿Y qué representaba salpicar la sangre? Estaban haciendo un pacto nuevo. Es el contrato de esta casa. ¿Y cuál es el contrato? Maté un animal y aquí está, esta sangre está limpia, esta casa está limpia. Vamos a ver Éxodo capítulo 24, verso 8. Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces tomó sangre y dice que la roció, la salpicó sobre todo el pueblo.
Estaba diciendo que estaba como haciendo un pacto y también qué significa derramar sangre. La Biblia dice, habla de sustitución y Jesús es nuestro sustituto. Entonces, hay que derramar la sangre de los animales. Y la Biblia dice que cada día se tenían que sacrificar animales. Y cada año tenían que sacrificar un cordero pascual, es decir, macho de un año sin defecto, para celebrar la Pascua. Esa fiesta solemne que fueron librados de la última plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Y qué significaba entonces matar y derramar la sangre de un cordero? Significaba que esos animales eran los sustitutos de una persona. Y se imagina cuando uno entraba desde el atrio y desde el altar de la propiciación, imagínense, es sangre por todos lados, era un salpicadero de sangre. Pero la idea, el mensaje era que los hebreos, los israelitas entendieran, estos han tenido que morir en mi lugar. Y es que cuando uno derrama sangre, está uno diciendo, yo estoy ofreciendo mi propia vida. Pero como Dios había establecido, se llama el sistema sacrificial, se llama teológicamente el sistema levítico sacrificial, en el que había que tener sustitutos, derramar su sangre y esa sangre aplicarla en el propiciatorio para que nosotros ya no muriésemos. Ahora, eso se tenía que hacer cada año. Imagínense cada año y cada año y cada año. Pero la Biblia dice que Jesús fue nuestro sustituto. Y Él no muere cada año, ni en cada misa, porque la misa es repetir el sacrificio cada vez que se hace misa. Por eso nosotros no celebramos misa. Y los adventistas o sabáticos celebran cada vez que Jesús entra al lugar santo, al lugar santísimo, cada año. No. Dice la Biblia, vamos a ver en Hebreos, capítulo 9. Bueno, un poquito antes de que dejemos el antiguo, Levítico 17:11. Levítico 17:11. Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, vida por la vida. Si tú has pecado, tú violaste los estándares de Dios, no alcanzas los estándares de Dios, estás violando los mandamientos de Dios, tú te conviertes en un pecador. Y para que, dice la Biblia, tú puedas pagar por esos pecados, debes derramar tu sangre. Y si no derramas tu sangre, debes derramar la sangre de un macho cabrío o de un cordero. Pero dice la Biblia que la sangre de los animales no nos limpia, nos cubre, pero no nos limpia, ni nos salva, ni nos purifica, ni nos cambia. Se necesita otra sangre.
la sangre perfecta de Cristo. Entonces, amén, amén. Vean lo que dice Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Y dice, por lo cual, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuánto más, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Capítulo 10, versículo 28 dice, el que viola la ley por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Entonces, violar la ley de Dios se paga con la muerte. Imagínense que una persona ha mató a una niña, secuestró a una persona, le cortó el dedo, la terminó matando, la hizo pedazos, detienen a ese asesino, lo llevan a juicio y solamente le dan 6 meses. Y usted va a decir, ¿6 meses? No, este hombre merece más, porque él mató. Lo que quiero decir es, nuestro pecado tiene que ser pagado. Y se paga con sangre, se paga con muerte. Pero damos gracias a Dios porque Cristo, nuestro sustituto, dio su sangre. Y de esa manera nosotros ya no damos nuestra sangre, ya no damos nuestra vida. Pero cuando Jesús vino y celebró la Pascua, Él tomó vino. El vino es una metáfora, es un tipo de la sangre. ¿Y por qué Jesús, cuando está diciendo en San Juan, a ver, por ejemplo, San Juan capítulo 6, versículo 52, menciona lo siguiente: entonces los judíos contendían entre sí, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi sangre y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es aceptar el sacrificio de Jesús, es aceptar la vida. No es exactamente que había que comerse a Jesús como si fueran caníbales. No. Lo que está diciendo es aceptar su sacrificio. Él entregó su cuerpo, Él derramó su sangre, y aceptar el sacrificio de Jesús, su sangre derramada, eso nos va a dar vida eterna. Por eso no importa qué iglesia vayas, no importa qué religión practique, no importa si asiste a la iglesia, lo importante es aceptar la sangre de Cristo, el sacrificio. Él dio su vida. ¿Y cómo dio su vida? Dio su sangre, porque la sangre es la vida. Entonces, resumo, ¿por qué no debemos comer la sangre? Porque la sangre es la vida. Y porque la vida Dios la da. Nosotros no tenemos derecho a quitarla. Y porque respetamos la vida. Pero también porque la sangre tiene un valor especial. Y como es la vida, nosotros, o los hebreos, los israelitas, cuando ofrecían sacrificios, estaban diciendo, me estoy ofreciendo yo mismo a ti. Y aquí está el sustituto que está diciendo, yo me ofrezco. Pero como no se podía hacer con la vida de uno mismo, usaban un animal. Pero Dios dice, tú ofrécete ante Dios tu vida vivo, como un sacrificio
pero ahora no muerto, vivo, santo, agradable a Dios. Entrégate a Él. Dios tanto amó al mundo, dice San Juan 3:16. ¿Y qué es amar? Amar es dar la vida. Eso es amar. Eso es en hebreos. En hebreo, amar significa dar vida. Y tanto amó Dios al mundo que dio su vida. Dio su sangre. Hermanos, hoy vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias.